Buenas, yo soy Galecio y venimos con un haul. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí una semanita más. ¿Qué de tiempo hacía que no saludaba? Sí, pues resulta que el otro día tuve una sorpresa súper grande porque mi madre me comentó que una pariente mía había hablado con ella para darme unas cositas que ella tenía en casa, como de un coleccionable. Entre una cosa y otra al final terminó dejando de coleccionar la cosa. De hecho, hablando con mi madre le dijo: oye, comprendo que a tu hija las cosas de las muñecas y tal le gustan. Así que como yo tengo, y ahora os lo digo, una colección de accesorios para montar una casita de muñecas escala un sexto, no, sería más bien un 12, más o menos la escala que tendría una casita como para Mostacho o para una Nendoroid. Le dije que sí, que por supuesto yo, ella, que me mande lo que hiciera falta, y resultó que es una caja tal que así, llena de cosas, porque claro, es que la chica tenía prácticamente todo lo que hacía falta de la casa de muñecas. Y os voy a ir enseñando algunas de las cosas, si no todas, a ver si os puedo enseñar todas, las cosas que me han venido dentro de la caja, intentando no desmontar demasiado la caja en sí. De momento saco esta bolsa de dentro de la caja y tenemos como una alfombrita. Esto va a ser una barbaridad. Aquí hay algunos accesorios, una toalla, una cacharra así para colgar la chaqueta. Es que fijaos, aquí está Mostacho, ¿vale? Es que es perfecto. Para Mostacho es perfecto, es una escala perfectísima de la vida. Para Zares sería demasiado pequeño, ¿veis? Para Zares es demasiado pequeño, pero para Mostacho es perfecto. Seguimos, que hay un montón de cosas aquí. Aquí hay unos libritos que están hechos como de cerámica, una lámpara antigua. Es que hay maravillas aquí, ¿eh? Este florero y esta máquina de escribir, ¿vale? O sea, Mostacho, su máquina de escribir, es que es perfecto, es que es perfecto. Mostacho necesitaba una máquina de escribir. Aquí hay un montón de cositas. Un florero más. Aquí dentro, ¿qué es lo que hay? No lo sé, voy a abrirlo. Otro florero, vaya si será por florero. Otro florerito. Esto va a ser una mejora a niveles cósmicos. Aquí hay unos charritos súper chulos. Yo no sé la suerte que he tenido, madre mía, con esto. Fijaros la de materiales que hay aquí. Un martillo, unas tijeras, más floreros. Será por floreros. Un perrete, un cacharro para poner el rollo de papel higiénico. ¿Cómo lo veis? Yo es que estas cosas las veo y claro, os lo quiero enseñar todo porque pienso que os hace tanta ilusión como a mí, pero a lo mejor estáis diciendo, Gales, qué pesa. Este es un saco como si fuera de castañas o algo así, para ponerlo tirado en el suelo. Atrecho perfecto para hacerle fotografías a Mostacho, para hacer fotohistorias con Mostacho. Incluso estoy planteándome si montar, no un diorama, bueno, si pudiera montaba la casita de muñecas entera, pero como no sé si tengo todos los materiales, pero por lo menos montar uno o dos dioramas puedo perfectamente. Aquí hay, fijaros, una mesa. Bueno, quizá la mesa le está un poquito grande, pero a lo mejor en escala sí podría venirle bien. Ya digo, una ventana, una silla. La silla sí está perfecta, creo yo. Pero vamos, tampoco es que se vaya a sentar Mostacho en la silla, pero está escaladísimo. Una bañera de cerámica, ¿eh? La bañera también es escalita Mostacho, aunque él no cabría dentro de la bañera, pero es escalita. Tengo un montonazo de cosas, un perchero, y estoy planteándome, ya os digo, si montar la casa o montar lo que pueda de la casa. ¿Qué os imagináis? Mostacho mirando el fuego ahí. Es que qué maravilla. Esto, que además las puertecitas se abren. O sea, está un poquito cascado del tiempo que llevará almacenado, guardado y eso. Debería hacerle un lijado
barnizarlo quizá otra vez. ¿Veis? Mira, esta es la escalera. Esta escalerita es súper perfecta, pero está un poquito sucia. Ya digo, creo que debería darle un tratamiento contra hongos o contra lo que sea y aplicárselo. Esto no sé lo que será, me imagino que serán... Es que claro, vienen un montón de partes de la casa, vienen como vigas. Voy a sacar la bolsa de vigas para que las veáis, ¿veis? Todo esto son vigas de construcción para la casa, una puerta. La puerta yo creo que sí, más o menos, ¿veis? Es de la misma escala. Una puerta, o sea, hay tantas cositas que me estoy planteando de verdad sin ponerme a hacer. No os lo voy a enseñar completamente todo porque ya van 9 minutos, pero sí, es que esto merece la pena. Una puerta grande. Más ventanas, otra ventana, otra ventana. Aquí hay una camita. Esto no sé lo que es. Esto no sé lo que es. Pero bueno, aquí hay una mesita de noche. A ver. Una mesita de noche, ¿veis? Y una camita con su colchón y todo. Y con esto que sería, digamos, lo que viene aquí delante de la camita. Y yo creo que todo esto para mostacho puede ir de categoría, ¿eh? Es como si me hubiera tocado la lotería para mostacho. Este cacharro es que es como una incineradora pequeñita. Una incineradora, pero seré lúgubre es como un horno, pero tío, o sea, Sweeney Todd. Mirad esto, es que es Sweeney Todd totalmente. Para las películas, o sea, para las fotografías que le puede hacer en plan Halloween y ponerla aquí dentro de una cabeza o algo. No sé, se me ocurren tantas cosas que podría hacer con esto, pero más o menos para que os hagáis una idea. Tengo una casita de muñecas, no sé si completa, tendría que mirar, tengo los fascículos, eso sí, todos encuadernados, súper en perfecto estado. Y creo que lo que voy a hacer es ponerme a mirarme los fascículos, a ver si tengo, si no todos, prácticamente todos los materiales, y si tengo la oportunidad, voy a intentar montar la casita de muñecas cuando pueda, claro. Si queréis, podría grabarme montando la casita. No sé si os interesaría o no. O al menos intentando hacer como una escenografía para muchachos. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Os gustaría ver ese tipo de material en mi vídeo? Me gustaría que me comentarais y así pues lo tengo en cuenta para futuros vídeos con eso. ¿Veis? Es que cada vez van apareciendo cosas que van haciendo que se me ocurran más vídeos y que se me ocurran más temas. Esto está súper vivo, pero me da una rabia porque no tengo suficiente tiempo para grabar todo lo que yo quisiera y se me están pisando los temas, porque significa que por lo menos el canal no se va a quedar muerto, sin novedades, sin cosas distintas que ir enseñando y que ir presentando. Así que en principio, si os interesa, se podría plantear hacer un vídeo de montaje de la casita de muñecas. Tengo que mirar dónde la montaría, tengo que mirar cómo lo haría, pero yo creo que Mostacho tiene la oportunidad de tener una casa muy chula, al mismo estilo en plan Sherlock, Poirot, que es lo que a mí me gusta. Así que estoy muy contenta con esta llegada, muchísimas gracias, ya se lo digo a mi pariente por haberme dado estas cositas, ya se lo he dicho en verdad por privado, pero ella ya lo sabe. Lo dicho, ¿qué os parece? No sé si vosotros tenéis una casita de muñecas o habéis tenido alguna vez, habéis vivido con alguien que tuviera una casita de muñecas, si habéis coleccionado alguna vez este tipo de cosas, o sea, comentádmelo siempre por los comentarios y así hablamos sobre el tema. Y nada, poquito más que añadir, nos vemos la semana que viene con más vídeos relacionados con las muñecas. Y si queréis vídeos del montaje de la casita de muñecas, pues ya me lo comentáis. Así que nada, hasta luego.